Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé, igual lo van a ver en el momento que ustedes consideren. Bueno, dentro de las actividades previstas en esta virtualidad en que estamos por el tema del COVID-19, pues les voy a dejar la presentación con mis indicaciones, un poquito de cara a la sesión presencial del día miércoles que vamos a tener para resolver dudas acerca de esta presentación, ¿ok? Entonces, ahí vamos, aquí les voy a dejar este videito. Vamos a estar continuando con el tema de apantallamientos acústicos, ¿de acuerdo? De momento, en nuestro proceso, ya hablamos de los procedimientos de control, ya hablamos de la instalación de cabinas, de todo lo que es encapsulamiento. No lo hemos calculado todavía, pero la idea es, ya trabajamos la disposición adecuada de equipos, que fue donde terminamos la última sesión presencial, que fue todo el tema de ubicación, la Q que si está en el centro, que si el QS8 está en un rincón, un poquito la actividad y lo que trabajamos en el parcial. Entonces, ahora vamos a hablar sobre acondicionamiento acústico de superficies como otro procedimiento de control, ¿vale? ¿Cómo logramos ese acondicionamiento acústico? Ese acondicionamiento acústico se logra mientras logremos extraer energía del ruido que se está generando. Esa energía la extraemos a través de los coeficientes alfa Sabino de las superficies, es decir, de la absorción de la superficie, las paredes, techo, suelo, así como hemos venido viendo. Entonces, en el momento en que una onda sonora choca contra una pared, un techo, ella pierde energía porque hubo un choque, ¿no? Y parte de esa energía la pierde debido a la capacidad de absorción de la superficie. Después refleja y continúa su camino, pero ya con menos energía. ¿De acuerdo? De esa manera pues logramos esto que tenemos aquí, que es el acondicionamiento acústico de las superficies que queremos lograr acondicionar. Ese ruido que podemos tener en un recinto generado por una fuente sonora puede ser de dos tipos. Puede ser el ruido que se recibe directamente, que ese va asociado a la potencia acústica de mi máquina, al LW que hemos conversado, es el ruido que recibe directamente. O sea, contra ese ruido no podemos hacer nada, ese ruido es inherente a nuestro equipo, es inherente a nuestra máquina. Y este ruido se da a través de ondas acústicas directas, ¿ok? El otro ruido que tenemos en un recinto, en un espacio laboral, es el ruido reflejado en las superficies, techo, paredes, suelo, elementos constructivos que estén alrededor, todo eso. Y con esto, el tipo de ondas que se generan son ondas acústicas reflejadas, ¿vale? Aquí lo vemos en esta imagen un poquito. Si yo tengo esta fuente sonora y este es el objeto, si esto es así, si no tengo nada aquí alrededor, este sonido se emite o ruido viaja, llega al objeto o receptor y la misma forma del objeto hace que se refleje la onda. Es decir, que hasta la misma superficie, la misma presencia de personas en un espacio laboral crean superficies de reflexión sonora, ¿vale? Aquí lo podemos apreciar, o sea, acuérdense que este sería el caso de un Q1 cuando tenemos una fuente sonora ubicada en el espacio, de tal manera que todo el ruido que produce, recuerden, es omnidireccional, va en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Esto sería en un campo abierto donde tengamos pues posibilidad de tenerla en el aire y tengamos estas ondas todas direccionadas. Pero aquí pueden ver en este que está ahora en pantalla, cómo al estar dentro de un recinto, aquí tenemos la fuente sonora
tenemos estos rayos o estas ondas de ruido que se generan en la fuente sonora, porque el ruido es omnidireccional, va en todo sentido. Pero vean cómo viene por aquí y llega un momento en que choca contra la pared. En este momento se presenta una absorción de parte de esa energía del ruido debido al coeficiente de absorción de esta pared. Y después, ¡pum!, esta onda sale reflejada. Así es lo mismo con todos estos rayos. Veanlo aquí. Este sale, llega aquí, parte se absorbe y continúa su camino. Aquí sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que realmente pasa con una fuente de ruido que está dentro de un recinto. Aquí se los muestro también con otra imagen. Aquí aparece, vean, la fuente sonora y el observador o quien esté recibiendo el ruido. Entonces tenemos esa onda directa, ese ruido directo, que es el que les comento yo, que generado por la misma LW, por la misma potencia sonora del equipo. No podemos hacer nada contra él, es el que hay. La única forma de controlar ese ruido es apagando la máquina. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, este R1, sale el ruido, recuerden, es omnidireccional, sale en este sentido, golpea la pared, pierde parte de la energía, pero se refleja. Ok, este sería R1, aquí tenemos R2, viene, golpea en la pared trasera, se absorbe una parte de su energía, se refleja, ¡pum!, se absorbe otra parte de su energía y tenemos aquí este R2 que llega al observador. Lo mismo pasa con R3, veanlo aquí, llega a la pared y sale, y con R4, que es este que viene aquí, viene acá, se refleja en dos paredes antes de llegar al observador. Entonces, la teoría de geometría dice que la distancia más cerca entre dos puntos es una línea recta, que sería esto. A este se le llama la onda directa. Todo el resto de ondas o de ruido que llega, que percibe nuestro trabajador o nuestro observador, son ondas reflejadas. ¿Qué ocurre? Si esta es la distancia más cerca entre dos puntos, este ruido va a llegar primero que este, porque se va reflejando, va perdiendo energía y se va atrasando en el tiempo. Igual que este y así sucesivamente. Entonces, el observador percibe, en este caso, en este ejemplo que aparece en pantalla, él está, en vez de percibir solo un ruido, está percibiendo como si fuesen 4 ruidos. Tanto R1, R2, R3 y R4 les llega con retardo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 5 ruidos, uno de ellos directo y 4 de manera reflejada o retardada. ¿Ok? Entonces, eso hay que controlarlo. Entonces nos genera el primer concepto necesario para ese control, que es este que aparece aquí, que hablamos de distancia crítica. ¿Vale? La teoría nos dice que esa distancia crítica es esa distancia en la que el nivel de presión sonora que está producido por las ondas reflejadas es igual al del nivel de presión sonora que es producido por las ondas directas. ¿Ok? O sea, en el momento en que se igualan el nivel de presión sonora que me generan esas ondas por reflexión, que ya han pasado por golpes en las diversas paredes, y el nivel de presión sonora producida por las ondas directas. ¿Vale? Aquí está la ecuación que nos dice que esa distancia crítica en metros es igual a 0,14 por la raíz cuadrada de R por Q. ¿Ok? Ya esos dos conceptos, R lo conocemos, que es la constante del local en metros cuadrados, y Q el coeficiente de directividad. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender mi distancia crítica? Va a depender de dónde tenga yo ubicada mi máquina. ¿Cuánto más alta va a ser mi distancia crítica? Cuanto más alto es mi coeficiente de directividad. Si esto es 8, esta multiplicación se hace más grande, y al sacarle raíz cuadrada de todas maneras un valor más grande, y bueno, tenemos ahí el valor. Cuando se hace pequeña esa distancia crítica, cuando el coeficiente es pequeño. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, esto sería 1 y sería solo la raíz cuadrada de R. Y recuerden que R, que es la constante del local, depende de ¿quién?
depende exclusivamente de los materiales, porque depende de los sabinos, depende de los coeficientes de absorción del ruido de mi superficie. Recuerden que esa R era, si no me equivoco, el alfa medios por la superficie total sobre 1 menos el alfa medios. Ok, entonces vean que R va a depender exclusivamente de la capacidad de absorción de energía de mi sistema. Ok, entonces eso es el tema de la distancia crítica. Pero recuerden que es una distancia en la que el nivel de presión sonora es igual, el que produce las ondas reflejadas iguala al nivel de presión sonora que es producido por esas ondas directas. Entonces, más o menos sería esto que está aquí en pantalla. Vamos a tratar de explicarlo con esta gráfica. Esta es una gráfica de inteligibilidad, o sea, qué tan claro voy a escuchar un mensaje. ¿De acuerdo? De aquí tenemos nosotros, en este punto, tenemos el sonido tal cual es emitido, o sea, el sonido que emite mi fuente de ruido, aquí. ¿Qué va a pasar con este sonido? ¡Pum! Lo emito a un nivel y en la transmisión, en la distancia, en su transmisión, él va avanzando y obviamente va perdiendo energía, por tanto va bajando de nivel de presión sonora. Este sonido difuso que aparece aquí constante es el sonido ambiental, el sonido que hay de fondo, el sonido de base que hay en mi sistema. Ok, se mantiene. Entonces este ruido se emite a este nivel y en el paso del tiempo vamos perdiendo fuerza, ¿no? Esta inteligibilidad que aparece aquí arriba se refiere a que en esta zona de aquí la inteligibilidad es excelente, es decir, yo puedo percibir este sonido claramente, saber identificarlo, lo puedo identificar. Si es una voz, la puedo escuchar sin ningún tipo de problema. Cuando llegamos a esta zona, ya hablamos de un nivel de inteligibilidad buena, regular y mala. ¿Ok? Entonces, ese sonido directo viene por aquí y llega un momento en que este punto de nivel de presión sonora, este sonido directo se iguala con el de sonido difuso, es decir, este sonido difuso es todo el sonido producido por las ondas reflejadas, por decirlo de alguna forma, además del sonido de fondo que hay en mi sistema. Este punto que está aquí es donde se iguala el nivel de presión sonora del sonido directo con el nivel de presión sonora del sonido difuso. A este punto de aquí se le llama distancia crítica. ¿Ok? Distancia crítica. De ahí para allá, ¿qué va a pasar con el sonido directo? Va a seguir perdiendo potencia, va a seguir perdiendo nivel de presión sonora y regular, ya mala, cuando baja 10 decibelios respecto al nivel de presión sonora del sonido difuso. Esto es lo que pasa. Esta es la distancia crítica. Bueno, y la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esa distancia crítica? Pues esa distancia crítica me sirve para explicarles esta gráfica. Fíjense ustedes aquí algo. Fíjense aquí. Yo tengo esta máquina que me está produciendo ruido. ¿Ok? Que me está produciendo ruido. Ese ruido, una de sus direcciones es hacia arriba. Recuerden que es omnidireccional. Golpea en el techo, se absorbe parte en el techo y se refleja con un ángulo de 45 grados. Viene por aquí bajando y me crea este triángulo que ustedes ven aquí, que este es el triángulo de excelencia de la inteligibilidad, o sea, donde yo escucho perfectamente. ¿Ok? A esta altura del techo. Si yo elevo el techo, el sonido se emite hacia arriba, golpea en el techo, se refleja con un ángulo de 45 y aquí aparece
la distancia crítica. Entonces, ¿dónde hay más distancia crítica? En esta imagen o en esta imagen. La distancia crítica es, en este caso, más larga, esta de que aparece aquí. Aquí hay más distancia crítica que aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué busco yo? ¿Qué me interesa a mí? Imagínense, vamos a pensar un poquito. ¿Qué me interesa a mí cuando yo estoy haciendo control de ruido? O sea, entre más yo bajo el techo de la nave, más comportamiento es o se parece más al comportamiento de una cabina. Miren, aquí, esta es la distancia crítica de aquí para acá. De aquí para acá, todo lo que esté en esta zona de aquí ya está fuera de riesgo, fuera de ese sonido directo, por decirlo de alguna forma. O sea, este es el triángulo de sonido directo. Entre más alto tenga yo el techo de la cabina, techo de la nave, esa distancia es mayor. O sea, que todo lo que estén aquí dentro, todo lo que estén aquí dentro, estarán dentro de un rango, dentro del rango de inteligibilidad de mi sistema. ¿Ok? Aquí solo los que estén dentro de este rango estarán dentro de ese rango de inteligibilidad. Es decir, todo lo que estén aquí, el nivel de presión sonora generado directamente por esta fuente se iguala con el nivel de presión sonora de las ondas reflejadas. Es lo que nos comenta esta gráfica en estos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo pueden realizar, revísenlo y lo analizan y lo conversamos el miércoles que nos veamos en la sesión presencial, virtual, obviamente. ¿Ok? Te van a hacer esto. Yo les voy a colocar una actividad en el aula donde me envíen la gráfica del comportamiento de R para este caso de R1 con el cambio de Q1 y para R2. ¿Ok? Ambas van a colocarla en una sola gráfica. Ya se los colocaré por el aula. ¿De acuerdo? Entonces, hay otro concepto que es el de absorción. Ya ustedes lo conocen y lo han utilizado. Solamente que aquí, en el caso de este acondicionamiento de superficie, cambia un poquito el símbolo, pero es lo mismo. La absorción es cuánta energía extrae. Se simboliza con A y su unidad de medida son metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, esa absorción, ¿cómo es? Vean, esta fórmula es muy parecida. Acuérdense que R era en la parte superior alfa medios por la superficie total sobre 1 menos alfa medios. Es decir, que R, que es el coeficiente del local, es igual a la absorción sobre 1 menos el alfa medio. O sea, esta ecuación ya la conocen, ya la han utilizado. El que para cada frecuencia sería la absorción por cada una de las frecuencias es igual al sabino por cada frecuencia por la superficie. Y este es el medio. Acuérdense que ya también sabemos cómo sacar el alfa medios. ¿Ok? Vea que aquí no hay mucho que inventar. Esta ecuación ya ustedes la manejan. ¿Esto por qué nos sirve? Porque hay un tema importantísimo que es la reverberación. La reverberación que muchas veces lo confundimos con el eco, pero el eco se da en superficies abiertas. En cambio, la reverberación se da en superficies, en espacios más cerrados. Entonces, ¿qué es eso del tiempo de reverberación? Se simboliza con la letra T mayúscula. Su unidad de medida son los segundos, porque es tiempo de reverberación. Y nos da una medida físicamente hablando de cuánto persiste un sonido en un punto del espacio laboral. ¿Ok? Cuánto persiste. Es decir, que si una máquina hizo un ruido, imaginemos que pronunció la letra A y la apagamos enseguida a un nivel de presión determinado, ¿cuántas veces persiste esa letra A en el recinto antes de desaparecer o que no la podamos percibir?
Acuérdense que el sonido es omnidireccional, entonces cuando la máquina dice A, esa A sale primero de manera, o sea, sale directamente hacia el observador, pero también sale hacia las paredes, sale la misma A. Entonces, cada vez que golpea, pierde energía, se refleja, pero cuando llega al observador, llega también retardada en el tiempo. Entonces escuchamos A, varias A. ¿Hay varias fuentes de sonido diciendo A? No, solo hay una, sino que las otras se retrasan por la o sea, tienen un tiempo de reverberación debido a la reflexión de esos ruidos en las distintas paredes del recinto. ¿Ok? Ya una definición importante, ya definición ya física del tiempo de reverberación, realmente es el tiempo que tarda en decaer 60 decibelios un ruido que nosotros generemos. Es decir, si yo tengo un ruido generado con un nivel de presión sonora de 100 decibelios, ¿ok? Que está medido con un sonómetro de 100 decibelios, es cuánto tiempo tarda ese nivel de ruido en pasar de 100 decibelios a pasar a 40, ¿ok? El tiempo que tarda en caer 60 decibelios. Si yo tengo un ruido de 60 decibelios, sería el tiempo que tarda en caer ese ruido de 60 decibelios a 0. Si yo tengo un ruido generado a 120 decibelios, de nivel de presión sonora, sería el tiempo que tarda en decaer ese ruido de 120 a 60. A eso nos referimos con el tiempo en segundos de reverberación. ¿Qué ocurre? ¿Qué debería existir cuando vimos el video de la cámara anecoica? No debe, o sea, lo ideal es que no haya reverberación. Si no hay reverberación es porque yo toda la energía del ruido que se va hacia las paredes, yo toda la absorbo, no le llega nada al trabajador o al punto que estoy analizando. O sea, la reverberación lo ideal es que sea cero, sería mágico, ¿ok? Entonces, vamos a verlo aquí. Aquí pueden apreciar cómo tengo un sonido de 100 decibelios y el tiempo que tarda en caer 60 decibelios hasta llegar a unos 40, eso sería el tiempo de reverberación. Entonces volvemos al punto, a la gráfica que les mostré un poquito al principio de la presentación. Yo tengo la fuente sonora y un receptor. Este sonido es directo, el que va aquí. Entonces, ¿qué pasa? Este sonido tenemos algo que se llama las primeras reflexiones, que son estas. Pero miren lo que pasa con el ruido realmente en un sistema. O sea, tenemos múltiples reflexiones en la superficie, lo que nos genera el fenómeno de reverberación. Entonces, aquí está. Yo solo emití un ruido a este nivel de presión sonora. Este tiempo, esto que está aquí en blanco, es el tiempo que tardan en llegar las primeras reflexiones y a partir de aquí ya empezamos a tener la cola reverberante. ¿Vale? La cola reverberante que está aquí. Es más o menos el proceso que se da en la reverberación. Aquí vemos otra imagen que nos muestra ese fenómeno. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra ese fenómeno. Veanlo aquí, 60 decibelios. O sea, bueno, 60 decibelios, caída de 60 decibelios, depende de cualquier nivel de presión sonora. Entonces, este sería el tiempo de reverberación, el tiempo que tarda desde que quitamos la fuente sonora hasta que ese nivel de presión sonora cae 60 decibelios. Matemáticamente se calcula de esta forma. El tiempo de reverberación es igual a 0,1613, valor constante, que multiplica a B sobre A. ¿Vale? ¿Qué es B? El volumen del local en metros cúbicos. ¿Y qué es A? A es la absorción también del local en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Hasta ahora yo
Bueno, ya me comentan el miércoles cómo se han sentido al revisar. De esta A que es igual, me regreso un poquito, esa es la absorción. La absorción es el alfa medio por la superficie. Y este alfa medio ya lo podemos sacar del el alfa 1 por superficie 1 más alfa 2 por superficie 2 más alfa 3 por superficie 3 sobre superficie 2. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que va aquí. ¿Ok? Entonces esto nos permite, el tiempo de reverberación me permite, ¿cómo les digo? Antes de montar una máquina o poder probar matemáticamente una solución antes de ponerla en marcha. O sea, tendríamos que calcular esos números y revisar a ver si colocar una espuma en las paredes, si cambiar la figura del techo nos va a servir, si poner un suelo plástico tipo caucho nos impacta positivamente, de estos de vinilo que tienen una capacidad de absorción más grande. Bueno, o sea, nos permite probar soluciones. ¿Ok? Entonces, yo con esto, con el tiempo de reverberación o utilizando el tiempo de reverberación, porque vean, si yo reviso la fórmula, va a depender del volumen del local y del área de absorción, o sea, de la absorción que consigo. La absorción depende de los sabinos y los sabinos dependen del material. O sea, ahí no tengo que hacer ningún cambio. O sea, simplemente preveo el material que voy a utilizar y el volumen. Yo puedo prever si voy a cambiar las dimensiones de mi espacio laboral con una pared o alguna división de estas flexibles con drywall o alguna cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese cambio en decibelios que voy a obtener, delta B, delta decibelios, este símbolo griego delta significa cambio, es igual a 10 por el logaritmo de el tiempo de reverberación que tengo antes contra el tiempo de reverberación que tendré después, porque el tiempo de reverberación que tendré después lo puedo calcular con base en los materiales que yo quiero utilizar para lograr un aislamiento acústico. Y este tiempo de reverberación inicial también lo puedo tener con base en la realidad de mi sistema en el momento de la revisión. ¿Ok? Entonces, con esto logro el cambio en decibelios. Es decir, yo tengo 90 en mi sistema, medido en mi ambiente laboral, en algún punto en particular, y yo quiero que al aplicar una solución tener 80 o 75. Entonces, yo puedo, si yo aquí hago las pruebas con mis materiales, matemáticamente, escogiendo materiales, y aquí logro que este cambio sea de 90 a 75, o sea, es decir, que sea de 15 decibelios, estaré logrando, sé que al aplicar estas soluciones, pues lograré el comedido. También lo puedo hacer a través de los tiempos de reverberación o a través de la absorción. Acuérdense que esta absorción, ¿cuál es? Esta absorción es la absorción que me queda después y esta es la absorción que tengo inicialmente. La absorción, recuerden que es el alfa medio por la superficie total. Y esta es el alfa medio por la superficie total de la solución que yo planteo. Entonces, aquí está este caso, un estudio de caso. Tenemos un taller donde trabajan 30 personas. El taller tiene las siguientes características: planta, volumen, suelo, paredes verticales, ventanales, puertas, techo. ¿Ok? Entonces, mírenlo, échenle un vistazo y lo comentamos el día miércoles. El día miércoles vamos a trabajar en el ejercicio anterior y en este caso. Bueno, chicos, espero que haya quedado todo más o menos claro. Espero que lo revisen de cara al día miércoles y conversamos, ¿vale? Nos vemos.